Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Estamos otra semana en Hablemos de Mercado. Esta vez vamos a comentar, bueno, como siempre, lo que estuvo pasando en la semana. Hubo licitaciones, seguimos con una tasa de interés alta y algunos cambios. Y sobre todo vamos a hablar de estrategias electorales que podemos hacer de cara a octubre con nuestras carteras de inversión, según diferentes panoramas. Si crees que puede salir un resultado, si crees que puede salir otro. Ese va a ser como el foco del capítulo de hoy. Pero bueno, empecemos con un rumor o un comentario por ahí que ha habido en los últimos días sobre la deuda en pesos, que empieza a ser bastante alta y puede llegar a ser preocupante. Por eso te pregunto a vos, Manu, ¿qué opinás? Porque son vencimientos abultados los que vienen. ¿Realmente deberíamos preocuparnos? ¿No Sí. tanto? Bueno, a ver, tema vencimientos, en estos días hubo una última licitación el día martes, ¿sí? En el cual se suscribieron en esa licitación 9 billones, ¿sí? A ver, para pasar en limpio y más o menos tener una perspectiva de dónde estamos parados, hacia fin de año tenemos vencimientos, ¿sí? En este esquema de vencimientos que se van haciendo de manera quincenal, de unos 100 billones, ¿sí? De pesos. En términos de base monetaria amplia, hoy tenemos 43 billones aproximadamente con el tema este de las LEFI, con lo cual tenemos un poquito más de 2 veces el tema de la base monetaria en tema vencimiento hacia fin de año. De esos 100 billones, el 65% estaría venciendo antes de las elecciones, ¿sí? Con lo cual, de acá para adelante, tenemos vencimientos en pesos de muy corto plazo que el gobierno va a tener que salir a rolear. De hecho, la próxima licitación, que es el 13 de agosto, es por un monto de 24,4 billones más o menos. A ver, es un dato, sí, el monto es alto y un poco en el esquema actual en el cual se vienen convalidando tasas que son relativamente altas para el mercado, es un punto a mirar de cerca, ¿sí? Sí, más allá, siempre, como siempre decimos acá en el podcast, la deuda en general, sobre todo la soberana, está hecha para rolearse, siempre se renueva por más deuda, no es que la tenés que pagar. Pero bueno, la realidad es que con estos montos, tener que pagar por ahí un 10%, un 20%, estamos hablando de mucha plata. Y también, sobre todo, creo que el problema va por la tasa a la que renovás, que es alta. Tal cual, a ver, siempre en el mercado financiero por ahí se demoniza el tema del roleo de deuda, pero la realidad es que mientras uno vaya mejorando el perfil de vencimiento de esa deuda, la deuda per se no es mala, o sea, de hecho todo lo contrario. Eh, lo que pasa es que en el esquema actual de mucha volatilidad, bueno, te repito, es un dato que habría que seguir de cerca, máxime con los montos de los cuales estamos hablando. Los últimos, a ver, última licitación, se licitó mayormente todo lo que tenía que ver con LECAPS, porque la parte, digamos, de dólar link, es decir, cobertura cambiaria, estuvo desierta. Tiene una explicación, de última ahí la vamos a explicar un poquito mejor, pero a ver, ¿qué implica esto? Bueno, en la licitación se suscribieron todos títulos que vencían prácticamente a un mes, con tasas bastante altas, todas arriba del 40%. Entonces, a ver, es un dato que te repito, habría que observarlo. De esos 9 billones, ¿sí? Un poco el vencimiento eran en orden al 11 y pico, con lo cual se habría inyectado liquidez por el equivalente a 2 billones. Eh, pero es como que el esquema cambió, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando en capítulos anteriores. Hoy tenés un mercado que se está ajustando a esta nueva política, digamos, de tasas endógenas, que implica que tenés una cantidad de dinero fija en la economía y que justamente por una cuestión de oferta y demanda, el mercado se va calibrando solo, ¿sí? Sí, Y la tasa... en este escenario, perdón que te Ujú. interrumpa, agrego porque siempre también, o tratamos de pensar en van a cambiar, no van a cambiar. La semana pasada decíamos, es una política monetaria muy restrictiva que con una tasa de interés alta te impacta en la economía, digamos, real, Ujú. en la actividad empresaria. Pero bueno, Kirno, que es el secretario de Finanzas, creo que es, o de Sí. Hacienda, Ujú. eh, dijo por Twitter, bueno, aclaró que la postura que tiene el gobierno es de ser restrictivos,
que no van a cambiar, si la tasa está alta, no van a cambiar el esquema, con lo cual debemos esperar que la tasa se mantenga en niveles elevados por más tiempo. Bueno, pensando de cara a los próximos meses, ¿no? Pero en esa línea, la consulta que te quería hacer era, ¿el gobierno asimismo está haciendo algún tipo de intervención en la tasa de interés? No, porque Bien. hay algunos movimientos que no tienden a bajarla significativamente tampoco. Bueno, a ver, hubo alguna contradicción, digamos, en ese escenario que se vino hablando en el mercado. ¿Qué pasó esta semana? A ver, el nuevo esquema ya lo explicamos, ¿sí? Por la duda lo repasamos, cantidad de dinero fija, ¿sí? Y justamente una tasa que se determina por oferta y demanda. Pero en ese camino, ¿sí? El gobierno puede hacer justamente algunas cuestiones, como por ejemplo intervenir en el mercado secundario del ECAPS, ¿sí? Con lo cual podría llegar a convalidar una tasa distinta a la que el mercado está visualizando, ¿no? Podría dar señales de tasa. Pero también, a ver, en materia de mercado de pases y tasas overnight, que son justamente tasas intradiarias a un día, está lo que son los repos, ¿sí? El repo es una operación financiera en donde justamente lo que se hace, digamos, en términos resumidos, ¿no? El Banco Central termina justamente absorbiendo liquidez de los bancos privados a través de un título. Entonces el banco, ¿sí? Coloca su dinero a un día al Banco Central, ¿sí? Eh, en el gobierno en ese espectro es como que ha dado señales de que se han convalidado tasas, se ha puesto un piso a la tasa, ¿sí? No se dejó que la tasa bajara, ¿sí? Por lo menos el lunes y martes empezaron con tasas muy bajas, tasas del 38% y fueron subiendo a lo largo de la rueda, con lo cual, ¿qué está diciendo ahí? O por lo menos, ¿qué señal está mandando el Banco Central en este caso al mercado financiero en general? Y mira, me siento más cómodo con una tasita un poquito más arriba, ¿sí? Ujú. Si bien yo te dije que no te voy a intervenir el mercado, quiero que la tasa esté alta. Obviamente eso tiene su repercusión, lo hablamos la semana pasada, en todo lo que tiene que ver con el mercado de crédito, con el consumo, es decir, todo lo que tiene que ver con un plan económico de reactivación económica y bueno, pasaría a un segundo plano, ¿sí? Ujú. Pero ese no es un dato menor, porque eso también te da una pista, ¿sí? En este escenario de, che, nos vamos a un mercado con una tasa endógena, ¿sí? A ver, funciona así, pero en la realidad están estas cositas que, bueno, van marcando alguna señal, por lo menos, de dónde estarían las pretensiones del gobierno. Yo no sé si en ese escenario, bueno, a ver, vos estás de acuerdo o no, pero, a ver, es endógena, pero no tanto. Entonces ahí es como que se empezó a hablar de alguna incongruencia en materia de Ujú. política económica, por lo menos desde este punto de vista. Sí, es que creo que hay una clara conveniencia en una tasa alta, eh, porque te contribuye a controlar el tipo de cambio, que igual el dólar viene subiendo, pero con una tasa más baja tenés más posibilidades, digamos, más presión al alza que con una tasa alta. Básicamente porque con una tasa alta se vuelve atractivo tener pesos y hacer colocaciones, inversiones en pesos, sobre todo en, bueno, LECAPS, BONCAPS, todo lo que es renta fija. Entonces, si vos tenés una tasa alta, tratas de incentivar una demanda de pesos. En cambio, con una tasa baja, bueno, ya la ecuación es distinta, se te vuelve un poco más atractivo el posicionarte en dólares. Entonces, creo que en términos electorales es ideal o es lo que busca el gobierno mantener una tasa alta para que el dólar no suba tanto, que igual viene subiendo bastante, ¿no? Del otro lado, quizás la otra pata importante de este esquema es tratar de acumular reservas principalmente a través de block trade, compras en bloque, que es lo que se viene haciendo. Se han acumulado 1.500 millones de dólares en los últimos 30 días, 35 días. Pero bueno, a ver, es un trabajo eh, muy lento y que, bueno, no te va a reportar, digamos, dividendos, reforzar las reservas en un monto que realmente cambie drásticamente el panorama. Toma su tiempo porque estamos hablando de 1.500 millones de dólares, que parece mucho, pero tampoco es una locura en un mes. Todavía tenés muchos meses por delante donde tenés ciertas presiones al alza por el dólar, porque no tenés liquidaciones de exportación, o bueno, tenés menos que en el primer semestre. Es un combo de cosas, tenés incertidumbre electoral también. Bueno, ahí Eh, tenés te hago un comentario, ahí en materia, digamos, de exportaciones, el gobierno convalidó, ¿sí? Que es un dato, digamos, relevante, convalidó, digamos, esta baja de retenciones en todo lo que tiene que ver con el sector agroexportador. ¿Qué pasó? Bueno,
también se viene liquidando bastante, con lo cual no va a cambiar drásticamente o sustancialmente, digamos, el monto, digamos, que ingrese de dólares, ¿sí? Al mercado. Pero de todas maneras sí le da algo de transparencia y también permite que ese sector agroexportador de alguna manera pueda proyectar su próxima campaña. Entonces, a ver, en términos de práctica es bastante sano, en términos de flujo de dólares no cambia sustancialmente la ecuación, ¿sí? Sí, también mejora el tipo de cambio que se hablaba antes de atraso cambiario hace algunas semanas. Bueno, con este nuevo nivel de tipo de cambio, con este nuevo precio del dólar, mejora un poco, mejora la competitividad del sector, bueno, del sector exportador, porque bueno, gana un poco más de plata, vamos a decir, sobre todo en pesos, y los márgenes están muy chicos. También tenés un efecto positivo, por así decir. Ahora la preocupación o la duda que creo que todos tenemos es cómo esto impacta sobre todo en la inflación, si realmente va a seguir como hasta ahora, que la suba del dólar no tenía un impacto muy fuerte en la inflación. Y bueno, y cómo esto puede impactar en la imagen del gobierno en los próximos meses, ¿no? Porque si después planteas este esquema y no llegas bien parado a las elecciones, perdiste por todos lados, Bueno, digamos. a ver, por eso es importante este tema que hablamos al principio del capítulo de decir, bueno, cuáles son las señales que va mandando el gobierno indirectamente al margen de el esquema de política monetaria que se esté manejando. Vos decís, bueno, sí, cantidad de dinero fija, la tasa de interés la determina el mercado, pero por estos costados vos me vas mandando estas señales que dicen, bueno, mira, yo te pongo un piso, yo quiero que la tasa esté, y me gustaría que esté un poquito alta, o sea, no me siento cómodo con una línea abajo del 30%, por lo menos eso lo dejó bastante claro, inclusive como que parecía que lo quería colocar en la zona de del 40%. Eh, Me siento cómodo de ahí para arriba lo que quieras, ¿sí? Porque de hecho eso pasó, a ver, hace 2 semanas atrás con toda esta volatilidad en donde las tasas inclusive promediaron el 60%, pero había operaciones que se estaban cerrando por mucho más que eso. eh, el gobierno no intervino, sí, se sintió cómodo con eso. Sí, ahora, Sí. para abajo no, ¿sí? Entonces es importante interpretar eso porque eso un poco te marca cuáles son las prioridades que va a determinar el gobierno por lo menos hasta las elecciones, ¿sí? Sí. Justamente lo que decías vos recién es muy cierto, acumulación de reservas y más que nada parece que es para decir, bueno, cumplimos con el fondo, poco venimos con ese programa económico, el fondo va haciendo esos desembolsos y bueno, hay una cuestión, digamos, de liquidez por parte del Banco Central por cualquier escenario que se ponga un poco Sí, escabroso, ¿no? estamos llegando, bueno, falta todavía un poco, pero estamos más cerca del techo de la banda que antes y en el techo tenés que vender. Se ve difícil, o al menos para mí, que llegue al techo de la banda porque tenés una tasa de interés alta que te incentiva a hacer colocaciones en pesos. Y a eso, hablando, quizás ya entrando un poco en la estrategia electoral, eh, vos tenés una tasa de interés alta hoy que, como lo hemos explicado muchas veces, te da, si vos ajustás el precio del dólar hoy por la tasa de interés que podrías ganar y te da a partir de qué precio de dólar vos ganarías en dólares o perderías en dólares, que es lo que llamamos carry trade, cuando vos haces esa cuenta te da que en las colocaciones que son a partir de noviembre Ujú. te da un precio más alto que la banda superior, con lo cual podemos decir que tenés, siempre y cuando el esquema no cambie, tenés asegurada una ganancia en dólares. En dólares. Ni qué hablar si después haces una cobertura con futuros, que eso bueno, puede ser un poco más complejo por ahí para el inversor, vamos a decir, de a Sí. pie, pero también están esas posibilidades, entonces se vuelve muy atractivo hacer este tipo de estrategia en pesos y sobre todo creo que cuando tenés un view por ahí o una opinión a favor de que al oficialismo le vaya bien en las elecciones, podríamos esperar después, post elecciones, que la tasa baje quizás y te puede llevar un upside más importante, una suba de precio en los títulos en pesos, con lo cual, bueno, tiene su riesgo, Sí. ¿no? Porque estás apostando en cierta manera o esperando un resultado electoral. Pero bueno, se abren estas ventanas de oportunidad que para el que las aproveche y salgan bien, da muy buenos retornos. Digamos, hoy lo que es materia peso, es más, está esa disyuntiva, ¿sí? De decir, bueno, hago colocaciones muy cortas a tasas realmente altas, ¿sí? Porque las tasas efectivas mensuales para operaciones cortas es Ujú. bastante alta. O eventualmente convalido tasas que veo que son altas, ¿sí? Tasas en orden al 3,2%, ¿sí? Para letras mucho más largas, pero hago un bloqueo de tasa, ¿sí? En donde me quedo un poquito más largo.
bueno, poquito se está, lo que se hace es, se ve cuál es la mejor alternativa, después tenés todo lo que tiene que ver con materia SER, que están rindiendo bastante atractivo, digamos, todo lo que es la curva SER está en el orden al 12 al 20%, eso significa que el instrumento ese te va a rendir inflación más un 12 o 20% dependiendo de dónde te pares en ese tramo de la curva. Y después, bueno, a ver, y después con respecto a lo que vos decías ahí de el tema de armar justamente un sintético, que es justamente esto, a ver, decir, yo compro una letra y al mismo tiempo me cubro comprando un futuro de dólar, ¿sí? Esa fue la principal razón por la cual estuvo desierta la última licitación con instrumentos dólar link, ¿sí? Porque no había atractivo. De hecho, ¿qué pasa? La tasa de interés que se estaba convalidando en materia de LECAPS era tan alta que me convenía a mí hacer tasa y justamente cubrirme comprando un dólar futuro que era más barato. Entonces terminaba cerrando esa operación en un 10% arriba. Bueno, pasó eso, digamos, para poner un poco en contexto de... Sí, y te complemento ahí con el tema futuros. Si lo miras en términos de tasa, tenés una tasa implícita que se llama, es decir, si vos comparás el precio del dólar hoy y el precio del futuro, esa diferencia es una tasa de interés. Cuando calculas esa tasa en términos anuales para que sea comparable y demás, te da una tasa anual del 30% más o menos por ahí, que es lo que se llama tasa implícita de futuros. Y cuando lo comparas con la tasa de las letras, por ejemplo, o bueno, Boncaps, tasa fija en pesos, que está en 40, incluso más, Claro. bueno, ahí tenés como cuál de las dos opciones te conviene, por así decir. Por eso siempre veníamos hablando las últimas semanas de cómo este esquema que es un poco más libre tiene estas cositas que uno tendería a pensar que se van a arbitrar, ¿no? O que te empiezan a dar oportunidades para que vos como inversor las tomes. Se debería normalizar. Claro, en principio sí. Después, bueno, tenemos una dinámica muy particular donde tuviste desarmes del EFIS y tenés mucha liquidez, que eso te cambia un poco lo que sería la normalidad del mercado. Tenés elecciones, que también no es un dato menor, sobre todo en Argentina. Y bueno, es como que hay cosas que te alimentan esos desarbitrajes. Pero bueno, también son oportunidades. Y más cuando yo creo que cuando miramos para adelante tenemos que empezar a pensar en un escenario donde el oficialismo gana las elecciones, porque es lo que marcan las encuestas. Entonces, bueno, es como creo que el escenario base, el más probable hoy por hoy. Después puede cambiar, por supuesto, pero si miramos con esa óptica, tenés un riesgo país también alto. Quizás esta suba del Merval que vimos los últimos días puede ser un rebote para seguir a la baja, por supuesto, pero también quizás puede ser una, una especie de trade electoral que se empieza a armar, quizás inversores que empiezan a comprar pensando en las elecciones y en ese escenario. Después hay que ver, obviamente, si... Sí, cuando nos acerquemos a la fecha. Exactamente, pero el mercado siempre se anticipa igual. Sí. Yo creo que si vamos a tener una suba con esa razón, la vamos a ver antes de Antes octubre. de- No tal sé cual. si ya, pero antes de octubre, seguro. Sí, yo creo que ahí, obviamente que el mercado en todo este escenario, hay mucha volatilidad hoy. O sea, es más, inclusive lo hemos hablado nosotros ya hace un mes, de que yo creo que es un error por ahí pensar de que justamente el desarme del EFIS, que implicó un 25, un 30% de la base monetaria, no iba a generar ningún impacto, ¿no? O sea, obviamente que lo iba a generar. O sea, es una bola de liquidez. No vamos a discutir si, o sea, justamente la operación de per se es sana, porque le da mucha previsibilidad y aparte es como que en algún punto está regularizando todo este Sí, sistema era financiero que algo que venía tenías que limpiar. muy manipulado, Ujú. claramente. A ver, pero ¿qué es lo trascendente ahí? Bueno, obviamente que iba a generar volatilidades, es una suma muy alta de pesos que se inyectan al mercado y que en algún punto, bueno, va a tardar en normalizarse, porque el esquema que se está planteando hoy para tener un parámetro es muy diferente al que se venía usando anteriormente. O sea, si antes vos tenías a alguien siempre que iba por delante tuyo marcándote a cuánto tenía que estar la tasa de interés, ¿sí? De forma totalmente discrecional. Hoy no te lo está diciendo nadie. Hoy es el mercado el que tendría que estar arbitrando eso. Bueno, a ver, no sé si pensar de que es un error o una inconsistencia en materia de política monetaria o que necesariamente el gobierno sí tiene que ir dando alguna señal de tasa, ¿no? Porque vamos a ser Ujú. honestos, también se genera un descalabro, ¿no? Porque
no hay previsibilidad, y cuando no hay previsibilidad, bueno, pasan muchas cosas, entre ellas, bueno, justamente, a ver, se te ralentiza todo este sistema de crédito y todo lo que tiene que ver en materia de reactivación económica, ¿sí? Queda para un segundo plano, porque no hay crédito, no hay consumo. Entonces, bueno, es bastante complejo, pero al mismo tiempo, digamos, es algo en lo que se debe trabajar y que obviamente que está bien de que esté en agenda del gobierno. Sí, creo que los precios en general, cuanto más libres, mejores, porque al final los precios son información que ayuda a las personas a tomar decisiones. Después, bueno, el proceso en el cual vas liberando los diferentes mercados, bueno, a veces mejor, peor, y obviamente que también va a haber medidas que funcionen mejor y medidas que funcionen peor, medidas que no funcionen también. Creo que por ahí, bueno, lo que deberíamos exigir, por así decir, como ciudadanos es pragmatismo, de, bueno, cuando algo salga mal, busquémosle la solución. Corregímelo. Claro, corregímelo o déjalo, pero digamos, se puede corregir también no tocando nada a veces. Ujú. Pero bueno, nada, el tratar de eso, ir encontrando soluciones a los diferentes problemas que van apareciendo. En línea con esto, que nos fuimos un poco de foco por ahí, creo que el otro punto que nos toca, que nos queda por tocar, es en este escenario donde ganaría el oficialismo, las oportunidades están también en soberanos en dólares, como siempre decimos, y en el Merval, por una cuestión de baja del riesgo país, soberanos en dólares tipo GD41, 35, L30 y demás. ¿Y qué pasa si esperamos un resultado que sea el opuesto? Digamos que el oficialismo pierda las elecciones. Em, Creo que ahí probablemente sería mejor estar parado en dólares, quizás no en soberanos, por ahí en algún otro. Y a lo mejor ahí lo más conveniente sería estar parado en instrumentos como un BOPREAL, ¿sí? Cuyos vencimientos son durante la gestión de este gobierno. eh, y si estuviéramos en un soberano, y sería más cómodo estar parado a lo mejor en un L30 o un Sí, algo G30 corto, que lo más corto. tienen el 80% del vencimiento en el gobierno actual, donde por lo menos tenés garantizado, ¿sí? En algún punto el pago de, Ujú. de esa deuda. Eh, y Te si complemento no, quizás un sí, título SER también, porque una suba hoy por hoy, lo que decíamos antes, no se está viendo, al menos hasta ahora, un impacto en inflación de la suba del tipo de cambio, tal pero cual. no sé qué pasaría si sube muy fuerte y si empieza a perderse quizás o se pone en duda el ancla, las diferentes anclas que ha ido construyendo este gobierno, entonces quizás un bono SER podría funcionar muy bien. A mí generalmente me gusta o me siento más cómodo si tengo que pensar en materia de más largo plazo, ¿no? Siempre para corto plazo y administración de liquidez de un corporativo o de una compañía. Bueno, a ver, si una tasa fija rinde bien, como en materia actual, no está en discusión, ¿no? O sea, a ver, la tasa efectiva mensual que hoy me deja una LECAP es incomparable con Ujú. cualquier otro instrumento. Ahora, si tengo que pensar en algo más largo, y bueno, generalmente un bono ser es como que te da eh, tiene ese sistema que justamente lo que te permite es, che, bueno, si se dispara la inflación, yo quedo a toda la inflación. Si no se Sí. dispara la inflación, tengo justamente, a ver, en el caso puntual, está rindiendo una tasa entre el 2 y el 20% por encima de inflación. Entonces es como que es un instrumento que se va a ajustar a esa potencial Ujú. volatilidad o en el tipo de cambio, porque generalmente son variables que van correlacionadas, inflación y tipo de cambio, o suponte, seguimos con un esquema de intervención dentro de una banda, pero se te dispara justamente la Ujú. inflación, sí, fuertemente, con un impacto en precio. Bueno, yo estoy parado en un instrumento que ajusta por inflación, más una tasa de interés por encima de eso, y un dólar que ya sabes cuál es el techo. Cambiar el sistema porque cambia el sistema, ¿sí? Suponte que vamos a un Ujú. esquema de dólar libre. Bueno, se supone que ese dólar, en Se términos va a de largo debilitar. plazo, se va a correlacionar de alguna Ujú. forma. A lo mejor vaya por atrás, a lo mejor vaya por delante, ¿viste? Depende del gobierno en el que estemos parados, depende de un Sí, montón de otras variables, pero siempre en el mediano y largo plazo son sí, sí. variables que van muy de la mano, Sí, ¿sí? de hecho, cuando una de las dos se separó de la otra, después Se después terminan terminan juntos. convergiendo, digamos. Sí, 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 cuando uno hace un análisis, digamos, una proyección de los últimos 20, 30 años, es como que es una historia que ya se contó, digamos, de forma repetida. ¿M? Te hago una pregunta. Sí. Materia de Estados Unidos, ¿tenemos algún dato que... Sí. Bueno, esta semana era la decisión de la Fed de
política monetaria, básicamente qué tasa de interés, si cambiaron o no la tasa de interés, se mantiene sin cambios, que era lo que el mercado esperaba, lo que también veníamos comentando. Un poco el comunicado lo que hacen es repasar el porqué de las decisiones o qué están viendo, y hablan de un mercado laboral sólido, que era un poco lo que todos veníamos comentando también. Hablan de una inflación que está un poco más alta de lo que ellos les gustaría, con lo cual te dan esa pauta de, bueno, por eso no bajamos la tasa. Por eso no bajan la tasa. Claro. Es lo que se llama, por ahí, si alguien lo escucha, es higher for longer, se llama, Ujú. o se le dice, que es mantener la tasa más alta por más tiempo. Esperando que, mientras el mercado laboral aguante, esperando que esa inflación ceda, y cuando tengas todo más o menos ordenado, Baja la tasa. empezás a bajar. Ujú. ¿Por qué empezás a bajar? Porque tienes una tasa un poco más alta, y tener una tasa un poco más alta te frena un poco la actividad económica. Que eso se linkea con el segundo punto importante del comunicado, donde dicen, vemos mucha incertidumbre macroeconómica, principalmente es por las tarifas, es lo que vienen diciendo hace tiempo, y las medidas de Trump, pero ellos dicen, estamos creciendo un poco menos de lo que nos gustaría también. Entonces ahí como que te arman el cuentito. Bien. Y te dicen, sí, hoy por hoy todavía hace falta que la inflación baje un poco más, con lo cual vamos a mantener la tasa. Pero estamos viendo también que no estamos creciendo como nos gustaría, con lo cual apenas logremos alinear, vamos a bajar para crecer un poquito más. Que eso hoy por hoy, la expectativa que todos tenemos en el mercado, creo, o la mayoría, que eso se mide en encuestas en Estados Unidos, es que esa baja ya arranque para septiembre. Hay que ver después cómo vienen los datos intermedios, ¿no? Entre hoy y septiembre, pero en principio ese sería como el escenario base, y lo que estamos viendo en base también a lo que nos dice la Fed, ¿no? Bien, bien. Bueno, un escenario así sería, digamos, beneficioso para el mercado de crédito, digamos, local, ¿no? O sea, bajaría el costo del crédito argentino, digamos, en términos de Sí. deuda con el mercado internacional. Sí, baja para todos Ujú. los países, digamos, del mundo en general. Y bueno, tanto para el sector privado como el público. Si bien en el sector público todavía el mercado está cerrado, en el sentido de que si vos querés emitir bonos, si el el Tesoro quiere emitir bonos en dólares en Estados Unidos, y probablemente la tasa sería bastante alta, entonces quizás no vale la pena o no te conviene hacerlo. Pero eventualmente si esa oportunidad se diera, principalmente por una baja del riesgo país, obviamente que sería beneficioso. Y bueno, también te ayuda un poquito quizás a hacer que esté más cerca esa ventana de oportunidad donde podés salir a colocar. Pero bueno, creo que eso no deberíamos esperarlo hasta quizás fin de año Bien. o pasadas las elecciones, donde tengas un riesgo país. Siempre hablamos de los promedios de la región, 400 puntos, 300 puntos. Hoy por hoy parece bastante lejano, pero bueno, después, si el mercado se pone optimista, a veces en Argentina sobre todo, los movimientos son fuertes. Sí. Tuvimos un Merval que cayó creo que un 40-50%, y te lo puede recuperar en un par de meses, eso Bien. así como lo perdió en un par de meses, ¿no? Bueno, genial, Juan. Bueno, creo que con eso podemos dar por concluido el programa. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado. Nos vemos la semana que viene.